Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema interesante y educativo, sobre todo para los profesionales del derecho. Se trata de la justicia digital en Venezuela. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy un abogado joven y veo con preocupación la falta de información acerca de la implementación de la justicia digital en Venezuela, sobre todo lo relacionado a la situación del demandado. Le pido haga un programa en relación a este tema. Rolando, gracias. A pesar de la urgencia que existe en Venezuela por introducir la justicia digital en forma ordenada y sistematizada, pues eso ha sido lento, porque la introducción de esa justicia digital requiere grandes reformas a nivel normativo, reformas sistemáticas, que van más allá de lo tecnológico. Pasarían en un principio por creaciones de marcos legales, pues que justifiquen o que contemplen la digitalización y la justicia digital en todos los procedimientos judiciales en Venezuela, aunado por supuesto a la preparación y la autonomía del juez en esa justicia digital. Debemos tener claro pues que es compleja, porque no solamente comprende la formación de un expediente en digital, sino también pues la intervención de jueces virtuales, si ese fuera el caso, y de todos los actores que intervienen en esa justicia digital. De ese tema vamos a conversar hoy. Vamos a tener de invitado a un abogado profesional especialista en el área telemático, con quien vamos a conversar acerca de todo este procedimiento, de cuáles son las resoluciones que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia desde que entramos en pandemia y cómo se practica la citación, cuáles son los procedimientos que son netamente digitales o los que son mixtos. De ese tema tan interesante vamos a conversar y que es de interés general, no solamente para los abogados que hacemos vida judicial en este país, sino para la colectividad en general. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online del abogado Gustavo Amoni. Gustavo Adolfo Amoni Reverón es abogado venezolano con mención summa cum laude, especialista cum laude en Derecho Administrativo, profesor universitario en Venezuela y México, con más de 40 publicaciones sobre Derecho Informático en revistas arbitradas, capítulos de libros y memorias de congresos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay y Venezuela. Y es, por supuesto, especialista en materia de la cual vamos a conversar hoy. Bienvenido el abogado Gustavo Amoni a Solución Final. Muchas gracias, Lirio. Es un placer estar con ustedes. El placer es para nosotros. Hoy vamos a conversar, Gustavo, acerca de justicia digital. Y sabemos pues de tu amplia trayectoria, a pesar de que eres una persona muy joven en la materia. Yo quería iniciar la conversación de la noche de hoy, como adentrándonos un poco, ¿cómo llegó Venezuela a esta revolución de la justicia telemática? Una vez pues que entramos en pandemia, se paraliza la justicia por un tiempo, por supuesto por el estado de excepción decretado por el gobierno nacional y se paraliza momentáneamente la justicia. Pero afortunadamente pues existían, entiendo pues ya regulaciones en otros países acerca de cómo funciona la justicia digital. Pero en Venezuela, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy ubicados? Que no existe alguna regulación específica en materia telemática, pero bueno, hemos avanzado y existen resoluciones emitidas por el TCJ. Bueno, como toda tecnología, esto no nació de un solo golpe, sino que viene en un proceso de mejora y evolución continua.
muy lentamente, pero de forma progresiva. A estas alturas, lo idóneo es que ya contáramos con un sistema de justicia que dé la opción de la telematización. Siempre digo la opción porque no se trata de migrar y cerrar los tribunales, que nadie pueda entrar, sino que se le dé la opción a quien así quiera, a quien pueda hacerlo, a actuar a distancia. Quien se sienta cómodo haciendo una fila, tocando el expediente en papel, oliendo el expediente y acercándose hasta la oficina de recepción de documentos, bueno, perfecto, para esas personas las oficinas judiciales deben estar abiertas, pero para quienes prefiramos hacerlo a distancia, desde cualquier lugar del globo terráqueo en el que nos encontremos, utilizando, por ejemplo, simplemente un teléfono celular, bueno, ya esa opción pudiera estar. En ciertos casos existe y para otros, aunque sea regulado normativamente, en la práctica ha estado en desuso. Así como también existen casos en los que, sin haber una regulación, el juez del tribunal, motu proprio, decidió incorporarse al sistema de justicia digital o incorporar políticas de justicia digital. Entonces, la primera, para responder a la pregunta, desde la Constitución, impulsa el uso de las tecnologías de información y comunicación. Estamos hablando del año 29. Luego, a principios del siglo, el decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica prevé que cada vez que se requiera algún escrito, y escrito, si bien normalmente lo relacionamos con un bolígrafo, con tinta, con una impresora, el escrito perfectamente puede ser digital, pues normalmente nosotros escribimos utilizando estos dos dedos en el teclado del teléfono. O si es algo un poco más extenso, bueno, utilizando todos o solamente los índices, quienes no pueden utilizarlos todos para escribir, bueno, en el teclado de la computadora. Pero de esa forma escribimos. ¿Y cómo decir que eso no es un escrito? Simplemente porque no está en papel. Entonces, ya el decreto ley sobre mensajes de datos y firma electrónica, como les digo, hace más de 20 años, prevé que es posible que cada vez que la ley requiera un escrito, este escrito sea en formato digital, que cada vez que se requiera una firma, esta firma sea digital, y que cada vez que se requiera, por ejemplo, almacenar un soporte, este soporte de este escrito puede ser perfectamente en formato digital. ¿Qué es lo que esto hizo? Bueno, empezó a poner de manifiesto que la tecnología ya tenía una regulación legal. La tecnología ha venido avanzando, en ciertos casos se ha regulado, en ciertos casos no. De hecho, ya hay regulaciones y propuestas de regulación de los neuroderechos. El caso chileno, que está en la vanguardia en esta materia, tenemos propuestas de regulación, primero de forma ética, pero luego jurídica, de las inteligencias artificiales, de la robótica, de los robots inteligentes. Es decir, hay una serie de tecnologías, incluso, especialmente en el caso que nos ocupa, de información y comunicación, que están siendo reguladas, que en Venezuela encuentran regulación y que nuestros procedimientos jurisdiccionales en distintas materias tienen al menos alguna regulación en materia de justicia digital. No quiero decir que hay procedimientos totalmente acabados de forma digital, salvo en materia civil, o lo que es competencia de los tribunales en materia civil, que incluye la mercantil, aeronáutica, marítima, bancario. Es decir, hay una serie de materias que corresponden a los tribunales civiles que el procedimiento es digital, no plenamente digital, y bueno, porque eso implica contar con algunos recursos que podemos conversar sobre ellos más adelante. Claro, entonces, respondiendo, la Constitución impulsa la digitalización, el decreto ley sobre mensajes de datos impulsó la digitalización, el decreto de Internet como prioridad también de principios del siglo impulsó la digitalización. Hay una serie de normas y luego normas procesales que vinieron a incluir las tecnologías de información y comunicación, en principio para citaciones y notificaciones. Pero luego se fueron incorporando otros elementos, sobre todo a partir de la pandemia. Ya había experiencia tanto de regulación como en la práctica.
Ahora bien, explicaste perfectamente cuál es la regulación a nivel macro. A nivel micro, ¿cuáles son las disposiciones que promulga el TCJ para que se abra entonces la telematización o la digitalización en materia de justicia? Bien, perfecto. Bueno, primero, para aclarar, es un tema también de políticas públicas. Quien tiene la competencia para regular es el que va a decidir si es optativo o si es obligatorio. Digamos, mi propuesta es que iniciemos de forma optativa. Así inició España, así inició Brasil. En España, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta de que si dejaban que la gente siguiera escogiendo cómo quería intervenir, Claro. pues iban a seguir haciéndolo en papel porque, digamos, estaban acostumbrados a ello. Y luego se dijo a partir de un momento, mira, esto es totalmente digital y a distancia. Es telemático. Por eso hago énfasis en la telemática, porque no es solamente digitalizar, sino digitalizar y compartir, acceder a la información a distancia. Porque una opción de digitalización sería, por ejemplo, que mis escritos estén en formato digital. Yo les agrego una firma digital, pero tenga que grabarlos, por ejemplo, en un dispositivo de almacenamiento masivo, como un pendrive o en un CD, en un DVD, y tomar mi vehículo o llamar a un vehículo por una de estas aplicaciones que existen en Venezuela para alquiler para pago, pues, por traslado de un lugar a otro, o un taxi, o salir y buscar el transporte público. Es decir, todavía tendría yo que trasladarme. Trasladarme implica una serie de recursos con los que hay que contar, desde la propia vestimenta, que es un elemento que cambió también con la digitalización y que culturalmente va a ir cambiando. Uno de los elementos, por ejemplo, que no tiene que ver tanto con la digitalización, pero que he venido pues cuestionando y sobre todo reflexionando, en la prohibición de ingresar a los tribunales con los pantalones rotos. En cualquier tienda, y tú como mujer lo sabes mejor que yo, claro, los pantalones rotos son mucho más costosos que los pantalones que no están rotos. Claro, ¿no? Claro. Cualquier persona que no se haya formado en el ámbito del derecho puede creer que porque pagó $500 por un pantalón, en vez de haber pagado, qué sé yo, 5 por uno que no esté roto, está mucho mejor vestido. Y se acerca al tribunal y le dicen, usted no puede pasar. Sí. Bueno, pero usted podrá estar vestido del diseñador más exclusivo del planeta, pero la política es que no puede ingresar de esa manera. Eso implica, por ejemplo, imposibilidad de acceder a la justicia, porque uno de los elementos para acceder a la justicia es poder entrar al tribunal, o si no vamos a entrar al tribunal, por lo menos tener un canal de comunicación como este que estamos teniendo en este momento. Eso es discriminatorio, es un tribunal que te lo entra con los pantalones rotos, eso no afecta en nada, a menos que la persona ande desnuda. Se ha planteado, por ejemplo, que es para mantener o sostener, elevar la majestad de la justicia. A mi modo de ver, la majestad de la justicia se eleva con jueces estudiosos, probos, honrados, e igualmente con abogados que vayamos por el mismo camino, que seamos honrados, que seamos estudiosos, que tengamos pasión por lo que hacemos. Pudiéramos decir que en este momento de la civilización o de la cultura venezolana, hay cosas, por ejemplo, como tú lo acabas de plantear, que no estarían permitidas, como por ejemplo entrar desnudos, pero a lo mejor en unos 50, 100 años nos desprendemos todos de la ropa y decimos, bueno, pero es que si nacemos desnudos, ¿para qué nos seguimos cubriendo? Y vamos a estar todos desnudos. O sea, no lo sabemos, no, eso no lo sabemos. Pero pudiera pero puede ser, pasar, entonces, claro. En este momento, ¿sí? Entonces, en este momento histórico, se ha planteado, y de hecho, hace poco estuve en un tribunal, no voy a indicar cuál, porque no se trata de hacer una denuncia, sino simplemente de llamar a la reflexión, en el que una dama, porque normalmente le ocurre a las damas, planteaba que llevaba una camisa con los hombros descubiertos. Bueno, se le veían completamente los hombros, se le veían completamente, ¿no? Digamos, no tenía mangas. Ok, entonces le prohibieron pasar. Ella dice, bueno, yo no tengo problema porque no hay ningún lapso que se me esté venciendo. Tengo vehículo, me devuelvo a la casa, me cambio y regreso o vengo al día siguiente. En ese caso, digamos, fue algo más o menos sencillo de manejar, pero otros casos, los cuales se tuvo que posponer la audiencia,
se tuvo que indicar expresamente que no se pudo celebrar la audiencia y que estaba justificada la falta de ingreso porque la persona no se le dio acceso por el cuerpo de seguridad al tribunal. Eso también lleva a reflexionar quién decide quién accede a la justicia. Claro. El vigilante, el funcionario de seguridad que está en la entrada, o, es decir, quién permite o no acceder al derecho constitucional de tener contacto con un tribunal. El funcionario de vigilancia que está en la entrada, o tendría que ser la Asamblea Nacional a través de una ley que, porque está limitando un derecho constitucional, pudiera incluso ser una normativa, una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, pudiera ser normativa del presidente del circuito o del juez rector. Eso es algo que hay que delimitar, porque hoy día, y no solamente ocurre aquí, yo empecé a reflexionar de esto en el año 2016, cuando leí un trabajo de la revista de Derecho de la Universidad de Harvard. Es decir, alguien ahí en Estados Unidos estaba ocupando de exponer esto que estoy diciendo. El derecho de acceso a la justicia está siendo, depende del funcionario de vigilancia de los tribunales. Estamos hablando de una persona que escribió esto en Estados Unidos. Lo mismo lo podemos traer para acá, para Venezuela, ¿no? Claro. Es decir, aquí en Venezuela sucede exactamente lo mismo. Hay un circuito judicial en el cual, igual, esto está recogido en un libro que estamos por publicar con la Universidad Central de Venezuela, sobre justicia, que llamamos justicia digital coronavírica, que tengo el honor de coordinar con profesionales de distintos países de Iberoamérica. Somos 14 países específicamente que estamos participando, comentando cómo cambió la justicia a partir del COVID. Y allí se plantea, hay un circuito judicial en Venezuela en el cual el jefe de seguridad prohibió la entrada con piercing a los tribunales. Entonces, claro, yo no me imagino cómo será esto, si como una persona que tenga el piercing, no sé, lo tenga aquí en la ceja, en la nariz. Qué absurdo eso. Pareciera que tiene que quitárselo para poder ingresar. No. ¿Realmente eso afecta a la justicia? Mira, a lo mejor alguien que sepa de seguridad pudiera decir, pero es que ahí se lo puede quitar y cortar a otro. No lo sé, a lo mejor hay alguna justificación. No la veo en este momento. Pero bueno, en todo caso, lo quiero decirte que estas cosas las tenemos y sobre ellas pues hay que reflexionar. No, pero mira, yo quiero decirte algo. Eso no afecta en nada a la justicia. Eso afecta el ego de un funcionario. Eso pasa en todas partes del mundo. En Venezuela pasa. Y si el funcionario es una persona de poca educación, con el ego por las nubes, entonces tú te pones a pelear con una persona que no tiene por qué hacer. Eso es exactamente igual que en el Ministerio Público. Yo les tengo mucho cariño a mis amigos los fiscales y los respeto. Pero es una cosa impactante como tú vas aquí en Barquisimeto a la Fiscalía Superior, y esto es a tono de reflexión, como dices tú, y cada vez que tú vas a leer un mensaje a tu teléfono y si quieres hablar, juega con el teléfono, guarda el teléfono. Se supone que somos abogados, somos operadores del sistema de justicia y estamos ahí por una función específica. Imagínate si nos están llamando un cliente por algo importante. Entonces, eso hay que revisar. O sea, esa cosa que entorpecen el buen ejercicio de la función del abogado, eso tenemos que revisarlo. Qué bueno, y lo celebro que tú lo estés planteando en tu libro, y ojalá que la Asamblea Nacional, los presidentes de circuito, los fiscales nacionales, ¿verdad? Y los fiscales superiores de cada estado estén oyendo este programa y se aboquen a solventar eso. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Gustavo, amigos, les recuerdo que hoy hablamos con el abogado Gustavo Amoni de la ciudad de Caracas vía online en relación a la justicia digital. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas vía online con el abogado y profesor universitario Gustavo Amoni acerca de la justicia digital. Gustavo, ya nos adentramos pues de forma genérica. Venezuela está utilizando la justicia digital, pero quiero que ahora en este espacio o en este corte del programa sea más específico. ¿Cuáles son las resoluciones que ha emitido el TCJ para que hoy en día, pues un año después, estemos funcionando en algunas competencias casi exclusivamente de forma digital? Explícanos un poco eso. Ya tenemos bastantes años en las que se han emitido resoluciones que permiten el uso de las tecnologías de información y comunicación. Especialmente a partir del año 2020, con la pandemia,
es que hubo mayor profusión de resoluciones, pero no quiere decir que antes no había. De hecho, por ejemplo, para plantearles las más recientes antes de la pandemia, en el año 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitieron, por ejemplo, las resoluciones en materia de casación penal. Esta la emitió propiamente la Sala de Casación Penal, que permite la videoconferencia para celebrar las audiencias de casación penal y de extradición ante la Sala de Casación Penal. Esto fue en el año 2016. Desde entonces, de diciembre del año 2016, ninguna persona para participar en una audiencia de casación penal o de extradición tendría que acudir directamente hasta la esquina de Dos Pilitas, Avenida Panteón, piso 4, ala A del edificio sede del Tribunal Supremo de Justicia, sino que podía hacerlo y puede hacerlo utilizando las tecnologías de información y comunicación. Asimismo, se creó posteriormente el expediente judicial digital especialmente para dos materias. Esto es para materia de violencia contra la mujer y responsabilidad penal. Es decir, ya está regulado mediante una resolución de la Sala Plena que estos expedientes pueden ser totalmente digitales. No obstante, podemos atribuírselo a la falta de equipos necesarios y programas necesarios que no se ha implementado. Pero ya la regulación, pues, existe. En materia de casación penal... han pasado varios años de eso. Eso fue el 2016, estamos en el 2022, y sí. Todos los años que han pasado. Y eso no se llevó a cabo, porque yo trabajo con violencia y no es expediente digital. Igual es el papel, eso no existe. No existe, ni en responsabilidad penal tampoco. Está mucho menos. Se mantiene mucho igualmente menos. en papel. Lo quiero decir que eso, lo que está regulado, pero bueno, no se ha implementado. Esto tampoco es algo, digamos, que nos pueda, que sea único. Primera vez que esto ocurre, porque también tenemos muchas otras normas procesales, leyes, que prevén actos procesales telemáticos, pero que tampoco han terminado de implementar. Claro. Luego, por ejemplo, ya para avanzar un poco, en el año 2020 comienzan a emitirse algunas resoluciones. Primero, las que a partir del año 2020 suspenden o prohíben el acceso a los tribunales, salvo casos especiales y urgentes, que normalmente fueron detenciones por flagrancia en cualquiera de las materias penales, tanto ordinario como especial, y en materia de amparo. De resto, prácticamente el acceso a cualquier otro tribunal para cualquier otra actividad estuvo prohibido. La norma decía, o prevía, que salvo casos urgentes. Bueno, eso habría que indicar, pues, cuál era la urgencia y quedaría, pues, a criterio del tribunal si se consideraba urgente o no para poder dar acceso. Luego tenemos, y para ello los invito a quienes, pues, nos están viendo, ya sea en este momento o, pues, o más adelante, pueden buscar en mi cuenta de Instagram, Gustavo Amoni, una publicación que hice el 3 de septiembre del año 2021 en Instagram, @Gustavo Amoni. Ustedes buscan la publicación del 3 de septiembre de 2021 y allí van a pedir una infografía que hice. Voy a acercarle un poco a la pantalla a ver si se ve, pues, de alguna manera, en el cual aparecen las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Le puse por título resoluciones del TCJ sobre justicia digital coronavírica, porque es justicia digital pensada en las situaciones o en las nuevas relaciones de las nuevas relaciones sociales que surgen a partir de la pandemia por COVID-19. Entonces, bueno, hay gente que no les gusta el nombre porque dice que pareciera que la justicia estuvo infectada de coronavirus. No, la RAE indica que coronavírico es relativo al coronavirus. Entonces, esta es una justicia digital justamente pensada en las particularidades del coronavirus. Entonces tenemos, por ejemplo, y así las voy a leer porque no las recuerdo de memoria, que los lineamientos de funcionamiento de los tribunales de protección de agosto del año 2020,
con ocasión del COVID específicamente lo indica. Entonces ahí permite que todo se digitalice. Prácticamente lo que plantea estos lineamientos de la Sala de Casación Social es que toda la actividad jurisdiccional puede hacerse utilizando o desarrollarse utilizando las tecnologías de información y comunicación en la medida que garanticen los derechos fundamentales, y prácticamente cada tribunal va a decidir autónomamente cómo aplicar estas tecnologías, porque estábamos pues en plena pandemia con los tribunales cerrados, y se autorizó de alguna manera a interpretar la norma. Okay. De acuerdo con mi opinión, estos lineamientos lo que hacen es ratificar lo que ya cualquier juez podía hacer, es decir, interpretar la norma gramaticalmente, históricamente, sistemáticamente, teleológicamente, para que cada vez que la norma se refiera a un expediente, un escrito, una notificación, en definitiva, cualquiera de estas instituciones procesales para las cuales tenemos referencias empíricas tangibles, claro, podamos sustituirlas por otras modalidades con las que hoy día contamos. Es decir, el papel por un base de datos, la firma manuscrita por una firma electrónica, específicamente por la firma digital o firma electrónica certificada, el correo por el correo electrónico. Es decir, lo que hizo esta resolución es recordarle al juez o impulsar al juez a interpretar la normativa con base en la tecnología que tenemos, pues. Antes de la resolución, antes de los lineamientos, perdón, de agosto de 2020 de la Sala de Casación Social, la Sala de Casación Civil dio la resolución 03 del año 2020, una resolución que, hasta donde he investigado, no ha sido publicada ni en Gaceta Oficial, ni en Gaceta Judicial, ni siquiera está en el portal de internet del Tribunal Supremo de Justicia, sino que fue compartida, o al menos así me llegó a mí, a través de WhatsApp. A esta resolución se establecieron 3 estados para realizar una prueba piloto de lo que la Sala de Casación Civil llamó justicia virtual. Fueron los estados Aragua, Nueva Esparta y Anzoátegui. Tuve la experiencia en ese momento de presentar 2 demandas, una ante un tribunal de municipio y una ante un tribunal de primera instancia civil en el estado Aragua durante esa prueba piloto. La experiencia para mí fue extraordinaria porque facilitó, en ese momento estaban cerradas hasta las librerías, y una de las dificultades fue simplemente conseguir una impresora con toner, porque éramos 4 abogados y en ese momento pues ninguno teníamos tinta en nuestras impresoras, y esa fue una de las dificultades. No vas a creer, pero otra que parece una tontería sería el tema de las hojas. Pues no todos teníamos para imprimir, e incluso en mi caso personal, todos los bolígrafos que yo tenía ¡qué horror! No funcionaba. No había dónde comprarlo, que estaba todo cerrado, ¿no? Entonces, esto que parecía una tontería fue realmente de los aspectos más difíciles, ¿no? Pero bueno, obviamente nada que no se pueda resolver en horas, ¿no? Es algo que resolvemos muy rápidamente. Pero es que teníamos todos los elementos, y si faltaba algo, simplemente íbamos a la librería de la esquina a comprarlo, ¿no? No fue así. Entonces, bueno, ante esta resolución tenemos ante estos lineamientos de agosto de la Sala Social, tenemos en materia civil esta resolución 03 de la Sala de Casación Civil, ¿no? Que estableció el plan piloto en materia de justicia virtual. Luego, el 5 de octubre, tenemos la resolución de 08 de la Sala Plena, que establece que los tribunales van a despachar durante el esquema de una semana de flexibilización y van a estar cerrados durante la semana llamada restringida, ¿no? Con base en la limitación de garantías que existía para ese momento, pues, en Venezuela, por normativa presidencial. Ese mismo 5 de octubre se publican 2 resoluciones de la Sala de Casación Civil. La resolución 04, que lo que hace es convertir en normativa, en una resolución, una sentencia de la Sala de Casación Civil que permitía, o a partir de la cual se permite, la casación electrónica. Esto es la presentación del recurso de casación y la formalización de la contestación por medios electrónicos, pero al igual que ocurre con el resto de las actividades o en otras competencias funcionales,
de civiles, habría que imprimirlo y consignarlo nuevamente. Y luego surge en ese mismo 5 de octubre la resolución 05, que es la que está vigente, del año 2020, que amplía el despacho virtual en el ámbito nacional. Aquí incluso hay una particularidad, para luego comentarte las otras resoluciones. Por ejemplo, en cuanto a las citaciones. En la resolución 03 se planteaba que la citación se iba a hacer directamente de forma telemática. Luego, en la resolución 05 se plantea que se debe agotar la personal conforme al CPC y luego se enviará, o adicionalmente se enviará por correo electrónico. A mi modo de ver, cuando o así, ese es el planteamiento que he venido haciendo, cuando un texto jurídico utiliza expresiones como, por ejemplo, citación personal, yo entiendo o propongo que esa citación personal puede interpretarse que no solamente es que se entregue el papel en la mano de la otra persona, sino que un archivo informático se le envíe a la dirección de correo electrónico de otra persona. Es que ahí quiero hacer un stop. En Barquisimeto, voy a hablar de Barquisimeto, se ha hecho costumbre en los tribunales del municipio, porque esto es también a manera de reflexión, que se introduce la demanda, el demandante coloca el correo electrónico del demandado y sin agotar la citación personal, se envía la citación. Ya. ¿En dónde consta, Gustavo, que el demandado, o sea, recibe efectivamente esa citación por correo electrónico? Tú que eres experto. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Cómo certificas ese detalle tan importante para defenderse? Y nuevamente, en el ámbito procesal, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha previsto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el Código Orgánico Procesal Penal, incluso en resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, que se ha previsto que las citaciones, las notificaciones pueden realizarse utilizando las tecnologías de información y comunicación, pero no indican cómo va a ser el procedimiento. Entonces aquí tenemos dos opciones. Una, que es lo que ha venido ocurriendo, que como no está especificado cómo se hace, el tribunal simplemente no lo hace y en definitiva omite utilizar esta tecnología porque no está especificado cómo lo va a hacer. Y como incluso eso pudiera ser causal de una invalidación del proceso, claro, por defecto en la citación, entonces, en vez de arriesgarse, sigue utilizando las técnicas tradicionales porque están detallados los protocolos o los procedimientos para hacerlo. Entonces, aquí hay varias opciones. Hay propuestas, pero todo lo que te voy a hablar son de propuestas interpretativas, porque no está regulado un paso a paso de cómo se pudiera hacer. Entonces, opción 1, aplicar la norma tal cual como está, de la forma que el juez considere que cumple con su fin. Es decir, si se me permite utilizar las tecnologías de información y comunicación para citar o para notificar, bueno, yo voy a utilizar un procedimiento que racionalmente me permite entender que la persona fue citada o notificada. Esto obviamente puede generar arbitrariedades, es complejo, no es lo idóneo. ¿Qué ha venido ocurriendo? Se envía por ejemplo, se le informa a la persona, se le cita, se le notifica, por ejemplo, por WhatsApp o por correo electrónico. Yo te voy a comentar mis experiencias. Durante la prueba piloto, a las personas que demandamos, se le envió la información, estaba en vigencia la resolución 003 del año 2020, no la 05, la 03 se permitía iniciar con la citación electrónica. ¿Qué hizo el tribunal? Envió la citación por correo electrónico. La persona no respondió. En ese momento, el tribunal nos indica que por instrucciones pues, de la Sala de Casación Civil, o al menos así lo entendí, pues en todo caso fue decisión del tribunal, en todo caso, debía agotarse la citación personal, claro, porque justamente no había constancia de que esa dirección de correo electrónico aportada por nosotros como demandantes efectivamente fuera del demandado. Claro. Entonces,
¿Qué hicimos en esa oportunidad? Solicitamos la aplicación, por analogía, del decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica, según el cual, cuando una persona se entenderá que ha sido citado, que ha recibido un mensaje de correo electrónico, cuando ese mensaje ingrese en el buzón del sistema electrónico de uso comunicacional frecuente de la persona que ha sido citada, notificada, con quien se quiere ejercer comunicación. ¿Qué hicimos nosotros? Presentamos al tribunal de forma impresa y promovimos también, si fue necesario, una experticia para extraer, resguardar e incorporar en el proceso, en su formato original, estas notificaciones electrónicas de mensajes que se habían intercambiado las partes con anterioridad, de años anteriores. Es decir, le dijimos al tribunal, claro, la persona demandada es una persona natural, que es el presidente de una empresa, utiliza y ha venido utilizando esta dirección electrónica durante muchos años, y presentamos algunos mensajes intercambiados a la dirección que estábamos indicando. Pero es que además la otra persona demandada es jurídica, y tanto en sus redes sociales, claro, en su portal de internet aparece una dirección de correo electrónico indicada. Entonces, si eso aparece de forma oficial, por darle un nombre, ¿no? Pública, de forma pública, claro, pero auténtica. Claro, es maravilloso, pero eso no, o sea, claro, y tú estás hablando de un procedimiento que hiciste basado en la 003, pero luego estás hablando que vino la 005, pues debes agotar la situación personal, porque sí, eso ha sido motivo de violaciones flagrantes del debido proceso, a corrupción, a hecho de corrupción y amiguismo dentro de los tribunales. Debes agotar la vía personal, porque no sabemos tampoco quién está citando. O sea, no existe hoy día, ¿verdad?, una certificación de que tú le estás mandando el correo, sea quien sea. Entonces, el juez es muy, de una forma muy alegre, yo le voy a creer al demandante. O sea, eso hay que verlo con lupa. Recuerda que hoy conversamos con el abogado Gustavo Moni de la ciudad de Caracas acerca de justicia digital. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos de la ciudad de Caracas con el abogado Gustavo Moni acerca de justicia digital. Estamos llegando a los minutos finales del programa. Bueno, rápidamente, pues, culminar la idea de la conversación en el espacio anterior y, bueno, ¿cuáles serán tus consideraciones finales en relación al caso? Perfecto. Para finalizar la idea, en materia específicamente civil y todas las demás competencias materiales que tienen los tribunales con competencia civil, se exige, por la resolución 05 de la 2020, agotar primero la citación personal conforme al texto adjetivo civil. Esto es, como está ahí previsto, es un papel entregado en la mano. Esa es, digamos, la interpretación literal. Esa normativa también se puede interpretar, pero yo estoy planteando temas de interpretación un poco más laxa, en el sentido de permitir o de entender por personal que no solamente es el papel entregado en las manos de la persona, sino también el mensaje de datos enviado al buzón de correo electrónico de la persona. ¿Cómo sabe el juez que realmente esa dirección de correo electrónico que el demandante le indicó es la del demandado? Bueno, les comentaba, uno, se puede aplicar, es decir, si será que efectivamente esa dirección de correo electrónico le pertenece, la revisa, tiene acceso el demandado. ¿Qué pasa si se envía por correo electrónico y nadie contesta? Bueno, como eso no está regulado, yo sugeriría, obviamente, agotar la personal, quiero decir, buscar a la persona, claro, y entregársela. Y si no, bueno, simplemente lo que establece la norma es la publicación por cartel. Igualmente aquí podemos decir, bueno, pero ¿quién compra prensa o cuál es la cantidad de personas que leen la prensa hoy día? Esto también, primero, va a depender si hay disponible prensa que se pueda comprar, quiero decir, en los kioscos, los que aún sigan vendiendo periódicos, porque todos se han convertido en pequeños abastos, o en heladerías, o en otra cosa, ¿no? Entonces, prensa digital también existe hoy en día, prensa digital. Sí, perfecto. Entonces,
uno, quien consume, por ejemplo, qué cantidad de personas consumen información a través de prensa, ya sea en papel o digital, ¿no? Lo que establece la normativa es que sea prensa históricamente hemos entendido que es en papel. Claro. Sin embargo, nada impide entender que esas publicaciones ya migraron a lo digital y sí, pudieran estar allí. Igualmente, estoy en el terreno de la interpretación. Claro, entonces, ¿cómo saber? Uno, si me pregunta si hay que agotar la personal en materia civil, lo exige expresamente la disposición sexta de la resolución 05 del año 2020. Hay que agotar la personal. Y la personal, dice ahí, como está establecido en el Código de Procedimiento Civil. O sea, hay que buscar a la persona, entregársela en sus manos. No aparece, se publica por cartel. De hecho, en esta experiencia que tuvimos en la prueba piloto, aunque permitía expresamente hoy de forma, desde el principio, publicar o citar por medios digitales, aún así la jueza ordenó que se realizara la personal y que se publicara por carteles, porque de hecho había una persona que no estaba presente, o que pareciera que no estaba presente en el país. Claro. Entonces hubo que hacer esa notificación de acuerdo como lo establece el CPC. Entonces hoy día la forma de aplicarla, como no hay una regulación perfecta, va a depender mucho del criterio del tribunal que lo utilice. Claro. De la racionalidad. Claro, pero sí, yo también siento, y esto es una opinión personal, Gustavo, que el criterio no puede pasar por violarle el derecho a defenderse al demandado. El criterio tiene que ser de progresividad. Es un criterio personal, creo que también tú lo apoyas, y está, claro, como acabas de decir, pues en la resolución 005, y esto es un llamado a los tribunales del municipio de este estado. Hay que agotar la situación personal, porque de nada valemos entonces que tú si te asististe a la definitiva puedes invalidar un procedimiento. Entonces, eso es un llamado de atención a los jueces. Ok, Gustavo. Ahora, como nos quedan pocos minutos, quiero que expliques un poquito cuando las personas introducen la demanda en internet y tienen que presentar el físico. Si no presentas ese físico, eso invalida el procedimiento. Vamos por materia. Como no hay tiempo para leer todas las resoluciones, yo los invito nuevamente a que busquen mi publicación, Gustavo Mori en Instagram, del 3 de septiembre. Ahí están estas resoluciones. Y quien quiera me escriba, porque cada una de esas imágenes que aparecen en esa infografía tienen un enlace. Ustedes simplemente tocan la pantalla y les va a abrir la resolución publicada en el portal de Internet del Tribunal Supremo de Justicia. En Instagram, como no se permite esa función, me lo tendrían que pedir y yo se las reenvío, digamos, en formato en PDF. Entonces, bueno, viendo el tema, en materia de casación civil, la Sala de Casación Civil ha reiterado el criterio según el cual la consignación en papel, con firma manuscrita, del recurso de casación y de su contestación, tienen que hacerse para que valga ese recurso o esa contestación que se hicieron de forma telemática. Si no se consigna en papel, no vale. Un caso que resolvieron desde el Estado de Bolívar fue que la persona no podía trasladarse hasta Caracas porque en cualquier otro tribunal están más cerca de los ciudadanos, pero el Tribunal Supremo de Justicia solamente hay uno, está en Caracas, y eso implica viajar a Caracas, comer en Caracas, incluso dormir en Caracas para tener acceso al tribunal. Entonces, ¿qué hizo el tribunal? Le permitió a la persona que estaba en el Estado Bolívar enviar por una agencia de correo privado, servicio de paquetería, una agencia de encomiendas, enviar, es decir, firmar por una videoconferencia privada con la secretaria del tribunal, ante la secretaria, firmar el escrito, enviarlo por correo electrónico y luego enviarlo por un mensaje por un sistema de correo privado, ¿no? Por ejemplo, de la preferencia de la persona. Esto lo ha venido haciendo el Tribunal Superior Tributario del Estado Táchira desde hace muchos años. La doctora Calderón, quien dirige ese tribunal, quien es la jueza de ese tribunal, lo ha venido permitiendo desde hace muchos años. Entonces, como podemos ver aquí, básicamente el uso de las tecnologías de información y comunicación va a ir dependiendo de la voluntad del servidor judicial que esté en ese momento. La doctora Ana Calderón es egresada del diplomado en Derecho Procesal Telemático que tenemos con la Universidad Centenaria de Aragua, que estamos por su quinta cohorte, pero bueno, igual están todos cordialmente invitados. Entonces,
en materia de casación civil, Perfecto. la sala lo ha dicho de forma expresa. Okay. La resolución 05 prevé que debe consignarse, lo que se envíe por correo electrónico, debe consignarse en papel, pero no indica qué pasa si no se consigna. Hice una encuesta en una oportunidad, a diferencia de en materia de protección de niños y adolescentes, cuya resolución sí prevé que para que valga lo que se envía por correo electrónico, tiene que consignarse en papel. Si no se consigna, se entenderá no presentado. Entonces, pero es en materia de protección de niños y adolescentes, en materia de casación y de exequatur, en materia de la sala de casación civil. Pero, ¿qué pasa en civil, primera instancia y en segunda instancia? Como no está indicado expresamente, hay al menos dos interpretaciones. Una, si no lo presentas, definitivamente no vale, porque lo que tú estás enviando primero por correo electrónico es una especie de anuncio de lo que vas a hacer. Y en consecuencia, si no lo llevas en papel, no valdría. Opción 2, como ya lo enviaste en formato digital y tú mismo en algún momento acudiste al tribunal y firmaste de puño y letra, porque no tienes firma electrónica certificada, porque si la tuvieras no habría problema, pero en este caso, si no tienes firma electrónica certificada, que solamente se le puede comprar el certificado a dos proveedores en Venezuela desde el año 2008, Fundación Instituto de Ingeniería y Procer, para poder tener una firma electrónica certificada que tiene el mismo valor que una firma manuscrita. Entonces, bueno, estamos en el tribunal, presentaste la demanda por correo electrónico, acudiste y dijiste, esta es mi dirección de correo electrónico. Eso, de acuerdo con el mensaje, el decreto ley sobre mensaje de datos y firma electrónica y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala de Casación Penal, se ha entendido que es un tipo de firma concordada, pactada, o incluso el subtipo de firma electrónica pactada que se llama impuesta. El Estado me dijo, tú para poder comunicarte conmigo tienes que indicarme una dirección de correo electrónico. Yo voy y la indico, envío un escrito y luego dije, bueno, sí, yo sí lo envié, la envié desde mi dirección de correo electrónico con la que yo dije que iba a enviar todo, pero ahora no lo quiero entregar. Entonces, opción 1, si ya usted envió ese escrito y esa dirección ya está, ya usted indicó que desde ahí era que se iba a comunicar con el tribunal, eso tiene pleno valor y el tribunal pudiera simplemente imprimirlo y en caso de dudas, no se pudiera practicar una experticia en el buzón de correo electrónico. Esto trae, obviamente, sí, esto no es tampoco tan fácil. No, tan fácil, no. Hacer una experticia, aparte que cuesta dinero, si lo haces, por ejemplo, desde Gmail, Hotmail, Outlook, es decir, cualquier servidor que no se encuentre en el país, se requiere, por ejemplo, pedir una comisión a un tribunal en el extranjero para que le escriba a Google o a Microsoft que le den ese servidor, es decir, prácticamente pues imposible. Nos comprometemos públicamente a hacer la segunda parte del programa, porque de verdad que es sumamente interesante. ¿Cuáles son tus redes? Bien, me pueden escribir a gustavoamoni@hotmail.com, es mi dirección de correo electrónico, e igual me consiguen en las redes en LinkedIn, Instagram, Twitter o YouTube como Gustavo Amoni. Gustavo Amoni, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, o gustavoamoni@hotmail.com. Ay, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. También les indico pues que Gustavo es profesor de creo que un diplomado telemático en la universidad. ¿Puedes hacer rápidamente la propaganda? Sí, cómo no. La Universidad Bicentenaria Aragua, a través del Instituto de Altos Estudios Oscar Cambra Núñez, tiene el diplomado en Derecho Procesal Telemático, donde analizamos las instituciones de derecho procesal a la luz de las tecnologías de información y comunicación y con base en la legislación, jurisprudencia y el resto de la normativa del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia. Todos cordialmente invitados, ya tenemos una quinta cohorte, así que no queda más que invitarlos a que participen. Gracias por haber aceptado la invitación, me encantó hablar contigo y como te dije, estás comprometido públicamente para hacer la segunda parte de este programa. A ustedes, amigos, nos faltó tiempo para que el abogado Gustavo Amoni, a través de su experiencia profesional, pudiera ponernos en contexto acerca de los avances de la justicia digital en Venezuela.
No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Gracias.